Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace 8 días empezamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 12. Estudiamos el primer versículo. En esta mañana vamos a estudiar el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que podemos observar en este versículo 2 nos habla de una transformación que tiene un aspecto negativo y uno positivo, y lo vamos a estudiar cada uno de ellos. El aspecto negativo, la Biblia dice que debemos separarnos del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo por siglo? Por siglo, el apóstol quiere decir la forma de pensar, actuar y valorar que posee el mundo que no tiene a Dios. Quizá podemos nombrar algunos ejemplos, por ejemplo, la filosofía del mundo o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo, de un mundo que no conoce a Dios, de un mundo que no obedece a la santa palabra de Dios, de un mundo que no busca ser guiado por Dios. Ese es el siglo del cual el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis. Esa separación no tiene que ser física, sino moral y espiritual. Cuando digo física, me refiero que no significa tenemos que encerrarnos en nuestras casas y no tener contacto con el mundo. Por ejemplo, los ermitaños se aislaron de la comunidad y se fueron a vivir aparte porque no se quiere contagiarse con las demás personas. Esa no es la idea. Dios nos llama a una vida moral y espiritual distinta a la vida que vive el mundo. Nuestra vida no debe conformarse al mundo. Podemos preguntarnos, ¿cómo pensamos acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cómo pensamos acerca del aborto, del homosexualismo? Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación tiene también un aspecto positivo, y ese es renovando nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Queridos hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar. Tiene que haber una transformación intelectual. Sabemos que nuestra forma de pensar ha sido contagiada por el pecado y necesitamos que ésta sea cambiada completamente. Pero esa renovación no viene sino por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el verso 2, o sea, la parte final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo podemos comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso?
Significa que solo cuando nuestra mente es cambiada por la palabra de Dios, podemos decir verdaderamente la voluntad de Dios, que es agradable, es buena para nosotros, es perfecta. No tenemos nada que buscar en otro lado. Y eso es lo que necesitamos. Qué buena es la palabra de Dios. Lo mejor que nos pueda suceder es conocerla y vivirla. Mis queridos hermanos, Dios quiere que transformemos nuestra mente. Y eso solo se logra a través de la palabra y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.